Hola. Un pequeño repaso de probabilidades. De probabilidades. Y esto acá es porque todos los análisis que nosotros vamos a estar haciendo parten de la base de que vamos a estar trabajando con una serie de datos de eventos que son independientes unos del otro, ¿ya? Son eventos aleatorios, y que además son independientes uno del otro. Entonces, dado ese análisis, el procesamiento de la información es un procesamiento más bien estadístico, ¿ya? Que nos va a permitir encontrar las características en términos de la probabilidad de ocurrencia de algún tipo de evento y con esas características nosotros vamos a poder entonces analizar o inferir cuál sería la magnitud de los eventos si es que estamos hablando de eventos que son muy extraños, son muy infrecuentes en el tiempo, pero son de una muy alta destrucción de las obras y por lo tanto nosotros tenemos que ser capaces, debiéramos ser capaces de diseñar las obras para resistir este tipo de eventos que son los máximos posibles que yo podría estar esperando. O no sé si máximo posible, pero hay un tema del diseño se tiene que hacer para condiciones que son muy extremas, muchas de las cuales ni siquiera están medidas en el sistema y por lo tanto uno tiene que hacer un análisis más bien probabilístico o estadístico de la información para poder llegar a este rango de eventos que son muy infrecuentes en el tiempo, ¿ya? Entonces, por eso es que primero un pequeño repaso de probabilidades, donde lo, tenemos una población, toca sería una población de, de información, ¿ya? Por ejemplo, todos los caudales del río Mapocho, ¿ya? Pero cuando estamos hablando de los caudales del río Mapocho, tenemos que de alguna manera, el concepto del caudal del río Mapocho es, incluye a, por ejemplo, todos los caudales que había cuando llegó Inés de Suara con Pedro del Día por acá, por esta zona de, de Chile, ¿ya? Y claramente nosotros no tenemos información disponible para esa cantidad de años, de tiempo, de 500 años, 1000 años, 2000 años, 10.000 años, no tenemos esa cantidad de información, ¿ya? Así que pero sí nos gustaría tratar de inferir qué es lo que ocurre en esa escala de tiempo, 1000 años, 2000 años, 3000 años, porque ahí es donde ocurren los eventos que son más extraños y que son más destructivos, a partir de una muestra que estaría principalmente por las informaciones que nosotros tenemos registradas hasta la fecha, ¿ya? En el mejor de los casos se tienen algunos casos 40 años, 60 años, pero también hay mucha información en Chile donde se tienen 20 años de registro, etcétera. Entonces, es una muestra más bien pequeñita dentro de toda la población y nosotros vamos a estar hay un supuesto, la muestra es representativa de la población, ¿ya? O sea, en pocas palabras, es que yo calculo, por ejemplo, el promedio de la muestra, ese promedio de la muestra va a ser representativo de lo que sería la esperanza de la población, ¿ya? La población es de tamaño infinito, así que podemos hablar de funciones continuas, y aquí estamos una cantidad discreta de datos, discreta, de información o reducida, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si queremos ver cuál es el promedio, ¿ya? En el caso de la muestra va a ser igual al X barra, el promedio de todos los datos que yo tengo. O sea, 1 dividido por n por la sumatoria de los X subidos, ¿ya? Igual igual X barra, ¿ya? Pero en el caso de la población, vamos a estar hablando de la media, que no es nada más que la esperanza del X, esperanza, ¿ya? De esta función que es continua, dada de datos en la población, yo voy a calcular la esperanza, ¿ya? Son más o menos lo mismo, las dos cosas, lo que pasa, pero está la diferencia entre lo que es la muestra y la población. En el caso de una variable, si queremos ver el tamaño o la dispersión de los datos, tenemos que analizar, por ejemplo, qué es lo que ocurre con la desviación estándar,
de la información. Esto es para el tamaño, para el promedio, digamos así, para el tamaño. Tenemos la desviación estándar o la varianza, donde la desviación estándar está asociada a la muestra y la varianza está asociada a la población de los datos. ¿Ya? Si queremos ver la simetría, está el coeficiente de simetría, que me mide qué tan simétrica son los datos respecto del el valor promedio, ¿ya? Independientemente si es muy ancha o es muy concentrada la información, que eso me estaría dando una información que me entrega lo que es la desviación estándar. Si es que lo que ocurre hacia la derecha del promedio es igual a lo que ocurre hacia a la izquierda del promedio en términos de así como de espejo, estamos hablando de que es una muestra de datos que es simétrica, pero eso no necesariamente ocurre, sino que tiende a ocurrir de que están desplazados hacia un lado o hacia otro. Hay eventos que son más frecuentes que otros en el contexto de su ocurrencia, ¿ya? Y eso se mide con la simetría. Entonces, lo primero que uno hace es caracterizar de alguna manera toda la información que tiene a partir de lo que son estos estadísticos. Todo esto acá son estadísticos de la muestra, estadísticos del, de la muestra o de la población que me van entregando información en términos de en promedio, dónde están los datos, qué tan ancha es la distribución de la información o si es que son o no simétricas respecto de algún valor respecto del promedio. ¿Ya? Eh, todo esto acá a partir de la muestra, que como yo les decía, vamos a trabajar sobre el supuesto de que la muestra es representativa de la población. ¿Ya? Eh, si no hacemos ese supuesto, no podemos hacer nada más. Así que mejor es que hay que hacerlo, pero siempre tener en consideración que es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Eh, Después, ¿qué más? Bueno, hay una serie de axiomas y teoremas asociados a la probabilidad de si, cuál es la probabilidad de que ocurran todos los casos que están en la población es igual a uno, cuál es la probabilidad de que ocurra, si, por ejemplo, cuál es los datos, la probabilidad de que ocurra la muestra sería eso, cuál es la probabilidad de no ocurrencia de la muestra sería uno menos la probabilidad de ocurrencia de la muestra. Así sucesivamente hay una serie de definiciones que están más bien dadas en el apunte. Pero yo me gustaría avanzar en lo que son las curvas, la descripción de análisis de frecuencia, ¿ya? O, sí, ¿ya? Las funciones de frecuencia y probabilidad, ¿ya? Funciones de frecuencia y probabilidad, ¿ya? Esto acá porque en el curso de estadística o probabilidades, a lo mejor tienen que haber hablado, por ejemplo, de la función de gaussiana, ¿ya? Entonces, si yo tengo X y acá yo tengo la distribución de frecuencia, la función, ¿sí? Distribución de frecuencia, vamos a tener que, si es un fenómeno que está representado por una distribución gaussiana de probabilidades, quiere decir de que sigue una curva más o menos así. Acá hay un valor medio y hay una desviación estándar de este sistema, pero funciona con una función continua, ya que yo la puedo calcular y decir cuál es la probabilidad de que X esté entre un valor de x1 y un valor de x2, ¿ya? Es igual a, tengo que calcular la integral entre x1 y x2 de esta función de probabilidades de x a dx y básicamente calculo si esto de acá es x1, esto acá es x2, por lo tanto la probabilidad de que x1, de que un x tome valores entre x1 y x2 es la integral de esta curva de acá, entre los puntos x1 y x2, y aquí aparece la distribución de probabilidades que es la que me caracteriza el proceso. ¿Ya? Pero esto acá en variable continua. Nosotros cuando estamos trabajando con una muestra, tenemos que trabajar con variables más bien discretas, y esta función de acá se construye principalmente a través de los histogramas, donde básicamente se definen
rangos de datos, ¿ya? Y se cuenta la cantidad de datos en cada uno de estos rangos, ¿ya? En otras palabras, lo que estoy haciendo es que ya no trabajo con una función continua, sino que trabajo acá con n, que sería la cantidad de datos, y acá tengo una serie de rangos que están, por ejemplo, espaciados por una instancia delta x. Entonces yo tomo todos los datos y calculo toda la cantidad, sumo todos los datos, determino la cantidad de datos que hay entre x y x1 y x2. 5 datos. ¿Ya? Después, ¿cuál es la cantidad de datos que tengo entre x2 y x3? Y voy graficando en barritas la cantidad de datos que yo tengo en cada uno de estos rangos y eventualmente yo voy a llegar a valores de cero más abajo. Esto de acá se conoce como la frecuencia absoluta, que siguiendo la notación del apunte, F sub i. F sub i es la frecuencia absoluta, o sea, la cantidad de datos que hay en cada uno de estos intervalos que medí espaciado con una distancia delta x. Y ahora ya no se tiene una curva, esto acá traté de hacer algo parecido a una gaussiana, ya no se tiene una curva simétrica que es continua, sino que tengo información que me dice, mira, entre x1 y x2 yo tengo 5 datos. Y la forma sigue más o menos una distribución gaussiana, pero no está escrita desde el punto de vista continuo, sino que está desde el punto de vista discreto, de datos discretos que existen en el sistema. Está, por otro lado, la frecuencia relativa. Relativa, FR de I, o sea, cuál es la frecuencia relativa de que un X cualquiera tome un valor entre X1 y X2, o X sub I y X sub I más 1, sería esta la frecuencia absoluta, dividido por el número total de datos, por el número total de datos, dividido por dx, ese es el número total de datos. ¿Ya? Y una de las gracias de esta definición es que si yo tomo todos los valores de la frecuencia relativa, la suma de todos ahí me tiene que dar igual a 1. Por lo tanto, se recupera el concepto de que el integral de entre menos infinito y infinito de una curva de distribución de probabilidades tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Estoy suponiendo que todas estas cosas ya lo tienen que haber visto en algún minuto. ¿Ya? Entonces tenemos los datos, las funciones continuas de probabilidades, pero en general nosotros tenemos una cantidad discreta de datos y a partir de eso nosotros podemos construir el equivalente a la función de probabilidades, pero que en este caso acá se le llama la frecuencia, el análisis de frecuencia relativa. Y lo otro que también podemos calcular es todo lo que son las funciones de probabilidad acumulada. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que tanto? ¿Ya? Que era la integral de esta curva de acá, pero para valores que van entre 0 y 1. Aquí tenemos X, y aquí tenemos la frecuencia acumulada, que es, por ejemplo, esto, y toma el valor de 1. O sea, y aquí lo que me está diciendo, cuál es la frecuencia acumulada de que sea menor que, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es el X? Tal que todos los X son menores que 0,8. O sea, que la probabilidad de que X sea menor que 0, sí, pues, la probabilidad de que X sea menor que este asterisco es igual a 0,8. ¿Ya? La probabilidad de que X sea menor que esto de acá es igual a 0,2. ¿Ya? Entonces aquí yo estoy graficando los valores acumulados, que sería la integral entre menos infinito y un valor determinado por aquí. ¿Ya? Esta sería la frecuencia acumulada, que en el caso continuo se construye de una manera parecida, que es básicamente, acá yo lo que tengo es la sumatoria de los F sub i, y el primer cuadrado va a entregar eso, el segundo va en cuadrado a entregar una cosa más arriba, el tercero va a entregar harto más para arriba y el cuarto va a entregar algo así. Y aquí yo lo que voy haciendo es sumar, acumulando esta barra de acá, y aquí se me queda pegado en uno. ¿Ya?
Voy acumulando este gráfico de barras, lo voy acumulando. O sea, en esta posición de acá, eh, sumo esa área más esa área más esa área. En esa posición de aquí, aquí, sumo esa más esa más esa más esa, y así sucesivamente. Y voy construyendo lo que es la curva de frecuencia acumulada, donde ahora, como yo les decía, me entrega cuál es la frecuencia acumulada tal que un número sea menor que, ¿ya? Menor que, en este caso de acá, no es que esté en un rango, o mejor dicho, se podría decir cuál es la probabilidad de que x esté entre menos infinito y x2, eso es lo que me va a entregar el valor de la distribución acumulada de frecuencia, que en caso continuo se trabaja con estas funciones que son los histogramas, con eso se parte construyendo y después, a partir de ir acumulando, armo la función de distribución acumulada para la muestra. ¿Ya? Suponiendo que esta muestra acá es igual a la población. Y eso ahí no necesariamente es un salto directo. Ya, esto acá fue un pequeño resumen de lo que ustedes tienen que haber visto en el curso de probabilidades. Hay harta información más en el apunte. Aparece, por ejemplo, cómo son los diagramas plot, que trato de contener de guardar en un puro gráfico la información contenida respecto de la distribución de probabilidades de los datos, ¿ya? El promedio, la deviación estándar, los máximos, los mínimos y los valores de los percentiles y los cuartiles. Pero son información que sirve para poder ir entendiendo qué es lo que me están diciendo los datos desde el punto de vista de su distribución, ocurrencia, dispersión, simetría, etcétera, ¿ya? Un primer análisis que viene más bien de todo lo que son los conceptos de probabilidad, pero como yo les decía, esto acá es básico porque en algún minuto, a partir del próximo video, nosotros ya vamos a comenzar a relacionar lo que son el, los datos a partir de la información medida. Yo voy a querer extrapolar y conocer información o inferir información que ocurre con una muy baja frecuencia, ¿ya? O eventos que son muy infrecuentes, son eventos extremos. Y para poder hacer esa inferencia de una manera con un cierto de certeza, es que uno tiene que hacer un análisis estadístico de la información para poder ajustar curvas de probabilidades y a función de esas curvas de probabilidades ir infiriendo cómo sería el comportamiento del caudal o de la precipitación, la variable de diseño, para estos eventos que son extremadamente raros, pero que si es que ocurren, me va a botar la hora. Eso.